Hola, mi nombre es Beatriz Fernández González, soy la primera autora de esta comunicación oral, soy enfermera interna residente de salud mental en el Complejo Asistencial de Soria y el título de esta presentación sería el siguiente: Estudio prospectivo sobre la administración de esquetamina intranasal en pacientes con trastorno depresivo mayor resistente. El índice sería el siguiente y vamos a comenzar con una introducción, hablando primero un poco del trastorno depresivo mayor. Simplemente decir que es la enfermedad mental más frecuente y es una de las principales causas mundiales de años vividos con discapacidad. También está asociada a un exceso de mortalidad y además es la enfermedad más relacionada con la conducta suicida. Se estima que un 4 o 5% de los pacientes depresivos mueren por suicidio. Los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor según el DSM-5 sería presentar 5 o más de los síntomas siguientes y todos estos síntomas han tenido que estar presentes casi todos los días durante 2 semanas y al menos uno de estos síntomas tiene que ser estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Entre estos síntomas puede haber también insomnio, fatiga, sentimiento de inutilidad, de culpabilidad, disminución de la capacidad de concentración, pensamientos de muerte recurrentes, y todos estos síntomas tienen que presentar un malestar clínicamente significativo o un deterioro funcional en los ámbitos social y laboral, y tampoco se puede atribuir a otras condiciones fisiológicas. En cuanto al abordaje terapéutico del trastorno depresivo mayor, incluiría primero un tratamiento psicoterapéutico, posteriormente un tratamiento farmacológico y posteriormente ya por último, de última alternativa, las técnicas de neuromodulación como por ejemplo la terapia electroconvulsiva. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, la base serían los antidepresivos orales, se considerarían la primera elección los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y en caso de no alcanzar una respuesta se cambiaría a otro ISRS o bien se asociaría de un segundo antidepresivo o se potenciaría con un neutimizante o un antipsicótico. Y es muy importante tener en cuenta e instruir al paciente de que los antidepresivos orales, para poder alcanzar ese comienzo de los efectos terapéuticos, tiene que pasar un tiempo de latencia entre 2 a 4 semanas. Y es por eso que surge como nueva tendencia dentro de la línea de los tratamientos antidepresivos la esquetamina intranasal, en este caso con la marca comercial Spravato, que está indicada para el trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, indicado en todos aquellos adultos que no han respondido al menos a 2 tratamientos diferentes con antidepresivos previamente. Es por ello que la esquetamina está indicada también como tratamiento agudo a corto plazo para la rápida reducción de los síntomas depresivos debido a ese largo periodo de latencia para poder aparecer los efectos terapéuticos, y es por ello que constituye una emergencia psiquiátrica. Los objetivos de este estudio, el general, sería valorar la efectividad de la administración de la esquetamina intranasal en pacientes con este diagnóstico, y los objetivos específicos sería evaluar y registrar la aparición de posibles efectos adversos después de la administración, evaluar el estado depresivo a través de la administración de 2 escalas e instruir y acompañar al paciente durante todo el proceso terapéutico. La metodología empleada ha sido la siguiente. Se identificó una muestra de 8 pacientes, 5 mujeres y 3 hombres, con edades comprendidas entre los 46 y los 70 años, con diagnóstico de trastorno depresivo mayor resistente. Todos los pacientes parten de una puntuación asignada por el psiquiatra que prescribe el tratamiento, obtenida a través de las escalas validadas de Hamilton y de Montgomery-Åsberg, las cuales evalúan el estado depresivo. Y para poder indicar este tratamiento, los pacientes tienen que superar un punto de corte en ambas escalas. El punto de corte de Hamilton sería mayor de 18 puntos y el punto de corte de la Montgomery-Åsberg sería una puntuación mayor de 28 puntos. La metodología en cuanto a las instrucciones al paciente, el uso del medicamento y los riesgos importantes asociados sería primero decir: la esquetamina intranasal se presenta en forma de solución para pulverización nasal. Es un dispositivo de un solo uso con un total de 28 miligramos de esquetamina que se administra en 2 pulverizaciones, una por cada fosa nasal. Está diseñado para la autoadministración y se pueden llegar a administrar hasta 3 dispositivos, es decir, se puede indicar hasta el triple de dosis, hasta 84 miligramos. Y en caso de necesitar más de un dispositivo, habría que respetar un tiempo
tiempo de 5 minutos de descanso entre cada dispositivo. Una sesión de tratamiento consiste en la administración nasal de esketamina y una posterior observación con monitorización de constantes vitales, primero tomando una toma basal antes de la administración y después monitorizar en la primera, en la segunda y en la tercera hora después de la administración, por lo que se necesita un entorno clínico adecuado. Recomendamos antes de la administración que no se coma nada las 2 horas previas, que no se beba ningún tipo de líquido la media hora previa y que no se administre ningún medicamento por vía intranasal la hora previa. Y también después de la administración recomendamos que no se conduzca ni se maneje maquinaria pesada. En cuanto a las instrucciones de uso, primero recomendamos al paciente que se suene bien la nariz para dejar bien despejadas las fosas nasales y después indicamos al paciente que se tiene que sentar con la cabeza inclinada hacia atrás 45 grados. Después le proporcionamos el dispositivo, se lo coloca en la primera fosa nasal hasta llegar al tope y se tiene que taponar la fosa nasal contigua. Ahí presionaría el dispositivo hasta que saliera la pulverización y se volvería a repetir exactamente el mismo paso, pero posteriormente en la fosa nasal contigua tapando la otra fosa nasal. Después, el personal de enfermería comprobaría que se ha administrado bien el tratamiento y, por último, el paciente tendría que realizar un descanso mínimo de 5 minutos con esa misma postura, con la cabeza inclinada hacia atrás. En caso de necesitarse más de un dispositivo, respetaríamos ese tiempo de descanso de 5 minutos entre cada dispositivo. Aspectos a tener en cuenta después de la administración, pues, efectos adversos muy frecuentes como la sensación de desconexión, es decir, la disociación, sensación de mareo, cefalea, alteración del sentido del gusto, somnolencia, vértigo, náuseas. ¿Cómo se administra? Se dividiría principalmente en dos fases. La primera fase va de la primera semana a la semana 4, donde se administraría la esketamina 2 veces a la semana y posteriormente de la semana 5 a la semana 8 se administraría una vez a la semana. La primera fase se llamaría fase de inducción y la segunda fase de mantenimiento. Y una vez finalizada la fase de mantenimiento, el psiquiatra ahí valoraría si el paciente necesita más dosis de recuerdo o prolongar más el tratamiento. Al finalizar tanto la fase de inducción como la fase de mantenimiento, el equipo de enfermería evalúa el estado depresivo del paciente pasando las dos escalas, tanto la de Montgomery-Åsberg como la escala de Hamilton. Riesgos importantes asociados a este tratamiento: el estado de disociación, es decir, un estado de ensoñamiento, de desconexión del entorno, de notar cambios en lo que ve, en lo que siente, en lo que escucha. Una alteración del nivel de conciencia, es decir, un estado de somnolencia o de sedación. También hay que indicar que es muy poco probable que pueda llegar a un estado de inconsciencia y puede haber un aumento transitorio de la presión arterial. En ningún caso se administraría este tratamiento a todos aquellos pacientes con antecedentes cardiovasculares, como puede ser una hemorragia cerebral, un aneurisma o un infarto agudo de miocardio en las últimas 6 semanas. Los resultados de este estudio es que de la muestra seleccionada de 8 pacientes, todos fueron indicados con una dosis de 28 miligramos durante un periodo total de 8 semanas. No se prolongó el tratamiento en ningún paciente. Y de estos 8 pacientes, 6 tuvieron síntomas disociativos leves durante la primera hora. Todos presentaron alguna alteración de la sensibilidad también durante la primera hora, sobre todo parestesias en las manos y en la zona peribucal. 5 pacientes presentaron episodios de somnolencia atenuada durante la primera hora, ningún paciente tuvo aumento de la presión arterial, todos los pacientes presentaron buena adherencia terapéutica y una vez finalizado el tratamiento no se prescribieron dosis de recuerdo, en ningún paciente y tampoco se registraron recaídas hospitaleras posteriores relacionadas con una descompensación del trastorno depresivo mayor. Como conclusión, decir que el equipo de enfermería especialista en salud mental fue el responsable de formarse en la administración de este tratamiento para posteriormente instruir a los pacientes sobre la correcta metodología del uso de este medicamento y también se encargó de monitorizar y registrar tanto las constantes vitales como todo lo que experimentó el paciente durante el proceso. También consiguió reforzar la adherencia terapéutica gracias a esa relación cercana y de confianza que se instauró con el paciente y se encargó también de evaluar el estado depresivo del paciente a través de las escalas de Hamilton y de Montgomery-Åsberg, por lo que el equipo de enfermería especialista en salud mental ocupó también un lugar crucial durante todo el desarrollo del tratamiento, acompañando al paciente. Por último, esta sería la bibliografía empleada y bueno, muchas gracias por vuestra atención y ya me despido y concluyo esta presentación de la comunicación oral.